Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a ver la clase de transposición de grandes arterias. Dígame. Dígame, doctor. ¿Me escuchan? No, pero si la vas a dejar ahí, la quito esta. ¿Sí me escuchan? Adelante, te escuchamos. Okay. Vamos a empezar la clase de L-transposición. Esta patología recibe diversos nombres. Podemos observar que se puede conocer como transposición congénita de corregida, doble discordancia, conexión atrioventricular y ventricular arterial discordante, LTGA, como ya habíamos mencionado en el inicio, e inversión ventricular aislada. La definición ha ido cambiando conforme ha ido evolucionando la cardiología, y en el último concepto, según la Sociedad Internacional de Nomenclatura de Cardiopatías Congénitas Pediátricas, se refiere a esto como un espectro de malformaciones cardíacas donde las cámaras atriales se unen a los ventrículos morfológicamente inapropiados y a su vez a los ventrículos, los ventrículos se van a unir a los troncos arteriosos inapropiados. Más adelante vamos a explicar la morfología de cada situs en la cual se puede presentar dicha patología. Un poquito antecedentes: en 1875, a través del doctor Rokitansky, que es un morfólogo, a través de exploración cadavérica, empieza a ver o observa que hay vasos transpuestos. Aquí recibe el nombre de transposición corregida. Sin embargo, fue hasta 1956 donde se empezaron a revisar más casos, aproximadamente 25 casos, y se empieza a conocer más detalladamente la anatomía de dicha patología. El término de transposición congénitamente corregida fue asignada por el doctor Scheller en 1961, y el doctor Anderson y colaboradores en 1957 realizan la primera reparación en la Universidad de Minnesota. Dentro de la epidemiología se destaca que abarca esta patología el 0.5% de todas las cardiopatías congénitas y tiene una incidencia de 0.3% en recién nacidos vivos. Eso quiere decir que es una cardiopatía muy infrecuente, donde la relación hombre y mujer está de 1.6 a 1. El 95% de la L-transposición se va a presentar en situs solitus atrial, dejando solamente el 5% en situs inversus atrial. Cabe destacar que es muy infrecuente, o la literatura también menciona que casi nunca se presenta en isomerismos. Embriológicamente sabemos que una vez formado el tubo cardíaco, este debe de girar a la derecha, y de esta forma el bulbo cardíaco va a formar lo que es el ventrículo derecho, y el ventrículo primitivo va a formar lo que es el ventrículo izquierdo. También, al girar a la derecha, los vasos tienen relación con dichos ventrículos. Sin embargo, en esta patología, el tubo cardíaco primitivo gira hacia la izquierda en vez de a la derecha. Es por este giro de L-ASA que hay una discordancia, doble discordancia. Dentro de los aspectos anatómicos, tenemos en cuenta que el 95% de esta patología se va a encontrar en situs solitus atrial. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el átrio de morfología derecha se va a encontrar a la derecha, recibiendo los retornos venosos sistémicos, es decir, vena cava superior y vena cava inferior, y este atrio se va a conectar a través de una válvula mitral con un ventrículo de morfología izquierda. De este ventrículo de morfología izquierda va a emerger el tronco de la arteria pulmonar, y posteriormente el retorno venoso pulmonar se va a conectar con un atrio de morfología izquierda que se encuentra a la izquierda. Esta a su vez se va a conectar con una válvula tricúspide que va a unir al ventrículo de morfología derecha que se encuentra a la izquierda. De este ventrículo derecho que se encuentra a la izquierda
va a emerger lo que es la aorta. Es por eso que esta patología se caracteriza por una doble discordancia. Una discordancia atrioventricular y a su vez una discordancia ventricular arterial. Hay que tener en cuenta que las válvulas AB siguen siempre a los ventrículos. Es algo muy característico de la teoría de la formación de válvulas con los ventrículos. Cuando esta patología se encuentra in situ solitus atrial, el APES cardíaco, el 75 hasta el 80% se va a encontrar en levocardia o en mesocardia, dejando solamente el 20% en dextrocardia. Cuando nos vamos al patrón de mano izquierda, que ya lo habíamos visto en clases anteriores, patrón de manos ventriculares, que ya lo habíamos visto en clases anteriores, cuando estemos en un solitus atrial, el patrón de mano va a ser izquierda. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y en situ solitus atrial, la aorta siempre va a ser anterior y a la izquierda del tronco de la arteria pulmonar. Esto es inversus o en espejo cuando hablamos de un situs inversus atrial. En situs inversus atrial, vamos a tener que el ventrículo, perdón, que el atrio de morfología derecha se va a encontrar hacia el lado izquierdo y esta a su vez va a recibir los retornos sistémicos. También hay que recordar que la vena cava inferior siempre llega al atrio derecho y es prácticamente un hallazgo, es una relación anatómica cuando vamos a hacer estudios ecocardiográficos que a su llegada vamos a identificar enseguida en dónde se encuentra el atrio derecho. A la derecha de este atrio va a estar el atrio izquierdo, el cual va a tener retornando lo que son las venas pulmonares. Este atrio izquierdo se va a conectar a través de una válvula tricúspida, lo que es el ventrículo de morfología derecha, y de este va a emerger lo que es la aorta. Mientras que del atrio de morfología derecha, a través de una válvula mitral, va a conectar con un ventrículo de morfología izquierda que se va a encontrar hacia la izquierda. A su vez, de este va a emerger el tronco de la arteria pulmonar. Nuevamente aquí tenemos en cuenta que se sigue encontrando en doble discordancia. Cuando tenemos un situs inversus atrial, normalmente el ápex cardíaco se va a encontrar en dextrocardia el 20% de los casos y el patrón ventricular se va a encontrar en mano derecha. La aorta es anterior y a la derecha del tronco de la arteria pulmonar. Son las características que vamos a tener. Podemos ver que cuando hablamos de un situs solitus atrial hay que tener en cuenta las características morfológicas de los atrios. Como habíamos dicho, en un corazón normal, el atrio derecho se encuentra a la derecha, el atrio izquierdo hacia la izquierda y el atrio derecho va a recibir los retornos venosos sistémicos. Hay que tener en cuenta que el atrio derecho va a tener un apéndice auricular con base ancha y más anterior y los músculos pectíneos se pueden extender hasta el borde inferior y son más gruesos. Podemos tener otras estructuras que a lo mejor no son visibles en el estudio ecocardiográfico, pero que ya los hemos visto en clases anteriores. Mientras que el atrio izquierdo, sabemos que van a retornar las venas pulmonares y el apéndice auricular es en dedo de guante. También tenemos que tener en cuenta que las válvulas atrioventriculares, la válvula atrioventricular derecha en su posición normal es más apical en comparación a lo que es la válvula atrioventricular izquierda, que viene siendo la mitral. Respecto a las inserciones de las válvulas, tenemos en cuenta que la válvula ventricular derecha, la tricúspide, se va a insertar hacia lo que es el borde septal, mientras que el ventrículo la válvula mitral, sus inserciones van a ser a la pared libre del ventrículo izquierdo. Respecto a los ventrículos, tenemos que el ventrículo de morfología derecha va a tener detalles anatómicos característicos, como es la presencia de banda modeladora, la pared va a ser más trabecular, mientras que lo que es el ventrículo izquierdo, la pared septal normalmente es lisa, y nuevamente la morfología de los ventrículos, el ventrículo, perdón, y la morfología ventricular característica. ¿Qué pasa en la L-transposición? Debido a que el ventrículo derecho sigue recibiendo, el atrio derecho sigue recibiendo lo que son los retornos venosos sistémicos, pero
Aquí el detalle va a ser las válvulas AB y los ventrículos. Entonces, el ventrículo que tiene, vamos a identificar que el ventrículo de morfología izquierda, que se va a encontrar a la derecha, anatómicamente, vamos a observar que la pared septal es lisa y que los músculos de la inserción de la válvula se encuentran a lo que es la pared libre, en comparación o en diferencia a lo que es el ventrículo de morfología de derecha, que se encuentra a la izquierda. Este ventrículo de morfología derecha va a destacar lo que es la banda modeladora y que la porción apical del ventrículo derecho va a estar más engrosado y más trabecular en comparación al opuesto. Respecto a las válvulas AB, tenemos que van a tener imagen en espejo, es decir, la inserción va a ser inversa. El ventrículo izquierdo que se encuentra a la derecha se va a conectar con la cavidad superior, que es el atrio, a través de una válvula mitral, y esta válvula mitral va a tener sus músculos papilares de inserción a lo que es la pared libre, y lo que es la válvula tricúspide va a ser, la inserción va a ser a lo que es la pared septal. También tenemos que tener en cuenta la inserción. Hay que recordar, como ya había dicho, que la tricúspide es inserción más apical en comparación a la mitral. Eso se debe tener en cuenta cuando vamos a hacer la relación atrioventricular. Ok. Aquí son las comparaciones que ya hemos comentado anteriormente. Este es un cuadro donde prácticamente es un resumen de lo que ya comentamos, y también en las imágenes superiores vemos la formación de lo que son los apéndices auriculares. ¿Qué pasa cuando está en situs inversus atrial? En situs inversus atrial hay que recordar que los atrios están intercambiados. El atrio de morfología izquierda, que tiene los retornos venosos, se encuentra hacia la derecha, y el atrio derecho, que tiene los retornos venosos sistémicos, se encuentra hacia la izquierda. La topología ventricular. La topología ventricular hay que tener en cuenta que es lo que les había comentado, el patrón de mano. Cuando se encuentra esta patología en situs solitus atrial, vamos a tener un patrón de mano izquierda. ¿Esto qué quiere decir? Si ponemos nuestra mano izquierda sobre el borde septal, vamos a tener en cuenta que, como ven en la imagen, el pulgar va a señalar lo que es el tracto de entrada y los dedos van a señalar lo que es el tracto de salida. Cuando está en situs inversus atrial, esta patología va a ser la mano opuesta, que es el patrón de mano derecha. Nuevamente, el pulgar se encuentra hacia el tracto de entrada del ventrículo y los dedos se encuentran hacia lo que es el tracto de salida. Debido a que se hizo una L-asa y no una D-asa, como ya habíamos dicho, los tractos de salida van a ser en paralelo, que vamos a hablar también más adelante de ellos. Y los ventrículos normalmente se encuentran lado a lado y pueden presentar una ligera oblicuidad superinferior. Nuevamente, las válvulas AB, que ya habíamos comentado anteriormente, y cómo son su forma de inserción, es de gran importancia. Respecto a los vasos y a las válvulas, tenemos en cuenta que de forma normal, normalmente hay una continuidad tricuspidia pulmonar. Sin embargo, aquí la continuidad va a ser mitral y pulmonar. No va a haber infundíbulo va a haber infundíbulo y va a haber degeneración del otro. Los vasos se van a encontrar de forma paralela uno con otro. Respecto a la relación de las grandes arterias, como ya hemos visto, en la LTGA normalmente la aorta es anterior a la izquierda de la pulmonar, cuando está en situs solitus. Cuando está en situs inversus, habíamos dicho que la aorta normalmente puede ser posterior. Sin embargo, la describen nuevamente anterior, pero a la derecha de la pulmonar.
que es lo que la mayoría de la literatura menciona. Aquí es una imagen anatómica donde vemos que la aorta es anterior a la izquierda y la pulmonar es posterior a la derecha, cuando se encuentra en situ solitus atrial. Respecto a la anatomía de las arterias coronarias, como sabemos, nos van a originar de dos senos, el seno coronario derecho y seno coronario izquierdo. Si tenemos una imagen de la aorta, como ven en la figura, si nos ponemos nosotros en la parte no coronariana, con el seno no coronariano, nuestra mano derecha va a ser la arteria coronaria de morfología derecha y nuestra mano izquierda va a ser la arteria coronaria de morfología izquierda. Su posición va a variar según la ubicación de la raíz aórtica, es decir, se encuentra anterior, se encuentra posterior, lado a lado, etc. Cuando la patología se encuentra en situ solitus atrial, el seno 1 va a dar origen a lo que es la arteria coronaria derecha y el seno 2 va a dar origen a lo que es el tronco de la arteria coronaria izquierda, la cual posteriormente se va a bifurcar. ¿Qué pasa en la distribución epicárdica de estas arterias? La distribución epicárdica va a estar determinada por lo que es la morfología ventricular. Cuando nos encontramos en situ solitus atrial, la disposición de las arterias epicárdicas van a ser en espejo. Normalmente la arteria coronaria del lado derecho va a exhibir lo que es un patrón de la arteria coronaria morfológicamente izquierda. Va a tener un tronco común y posteriormente se va a bifurcar en lo que es la rama interventricular anterior y una arteria circunfleja. Esta arteria circunfleja va a rodear lo que es el orificio mitral, que está al lado derecho cuando hay una disposición atrial habitual, es decir, situ solitus atrial. La arteria interventricular va a discurrir o va a recorrer lo que es la porción externa a nivel del septum ventricular, mientras que la arteria coronaria izquierda morfológicamente va a tener una coronaria derecha, va a emitir ramas infundibulares y marginales, mientras que va a rodear lo que es el orificio tricuspidio. Hay que tener en cuenta que la rama interventricular inferior va a surgir de lo que es la arteria morfológicamente derecha, y esta rama interventricular inferior es la rama que va a otorgar la dominancia de las coronarias. Respecto al tejido de conducción, el tejido de conducción es anormal en la L-transposición. En el 80-90% de los casos. En la figura podemos observar una línea verde que representa lo que es el septum interatrial y una línea azul que representa lo que es el septum interventricular. Si nos damos cuenta, hay una mala alineación entre los septums. Esto hace que en el triángulo de Cox, donde normalmente se encuentra el nodo AB, es muy posterior y está muy retirado a lo que es la porción fibrosa por donde discurre posteriormente las ACIs. Entonces, aquí en esta patología van a existir dos nodos AB, uno posterior, que es la ubicación normal o habitual que siempre hemos visto en el corazón, y este nodo posterior normalmente no se va a conectar con el ACGIS. Y el segundo nodo vamos a tener un nodo anterior o superior, que en la figura va a representar la estrella. Este nodo anterior o superior va a discurrir por lo que es la pared septal atrial, cerca de la válvula AB derecha, y se va a conectar a las de His a través del triángulo fibroso. Posteriormente va a discurrir cerca de lo que es la válvula pulmonar y por la pared anteroseptal del septum como tal. Hay que tener en cuenta que cuando existe un defecto septal interventricular, el tejido de conducción se va a situar en el borde anterior del lado que corresponde al septum interventricular izquierdo, y este puede ser lesionado cuando se realizan las reparaciones del defector interventricular. Cuando existe un situs inversus atrial, el nodo posterior es el que se va a conectar con el haz de His, mientras que el nodo anterior no va a alcanzar el dicho haz, o sea, es lo contrario básicamente. En esta imagen podemos ver de una vista desde las aurículas cómo se relaciona la válvula mitral con lo que es el defector interventricular, la válvula pulmonar, y esta a su vez con lo que es el nodo que pasa anterolateral a la válvula a la válvula pulmonar y tiene una estrecha relación con esta.
En los corazones que presentan una menor desalineación del septum auricular y ventricular, el nodo puede estar en contacto de forma habitual, debido al espacio que existe entre estos. Debido a que hay una posición muy superficial de haz de His y que es muy anteroseptal, puede haber lesiones cuando se realizan ventriculotomías, que es lo que hay que tener en cuenta en las reparaciones quirúrgicas. El 10% de los pacientes con TGA nacen con un bloqueo AB completo, que es algo muy frecuente en estos pacientes. Cuando damos seguimiento a estos pacientes, durante el mismo hay un incremento del 2% anual. Para esto, en la adolescencia, del 10 hasta el 15% de todos los pacientes con LTGA van a tener un bloqueo AB. Y en la edad adulta, aproximadamente entre los 40 y 50 años, el 30% de los pacientes ya van a presentar un bloqueo. El bloqueo de primer grado y segundo grado se puede encontrar en el 40 hasta el 50% de los pacientes. En esta patología vamos a tener malformaciones asociadas o que son muy comunes en dicha enfermedad. Se puede presentar con malformaciones asociadas o sin malformaciones. Sin embargo, lo más frecuente es que presente, en primer lugar, defecto septal ventricular en 2/3 de los casos, es decir, un 70 o un 80%, seguido de una obstrucción en el tracto de salida pulmonar, entre un 50 y un 60%, y las anomalías de la válvula tricúspide. En el defecto septal ventricular tenemos que el 80% va a tener dicho defecto y se va a localizar en cualquier nivel del septum. Sin embargo, lo más común es la región perimembranosa, debido a una mala alineación de lo que es el septum ventricular con el atrial. Esta porción es muy amplia y se puede extender de forma posterior e inferior hacia la dirección de la cruz del corazón, hasta lo que es el tracto de entrada del ventrículo morfológicamente izquierdo. Hay que tener en cuenta, como ven en la foto, que el sistema de conducción discurre o recorre en lo que es el borde anterosuperior del defecto. Podemos ver cómo está la continuidad tricúspide pulmonar, que ya habíamos mencionado, el defecto, y por enfrente del mismo, en las líneas rojas punteadas, cómo recorre lo que es el sistema de conducción. Entonces es muy frecuente que este sistema de conducción se lesione cuando se hacen las reparaciones de los defectos ventriculares. También mencionan que otra CIB muy frecuente es posición subpulmonar y a menudo está cubierta parcialmente por la válvula pulmonar. Cuando se encuentra cubierta por la válvula pulmonar, hay que tener en cuenta que esta no genera insuficiencia de la válvula pulmonar. En el margen posterior hay un área extensa de continuidad fibrosa entre la válvula pulmonar mitral y la válvula tricúspide, es decir, tienen relación esas estructuras con lo que es el defecto. Pueden existir otros tipos de CIB que son menos frecuentes en la L-transposición, como zonas musculares, el tipo canal atrioventricular, doblemente relacionadas, y esta última es muy frecuente en poblaciones asiáticas. Respecto a la obstrucción del tracto de salida pulmonar, el anillo pulmonar sabemos que va a estar localizado entre la válvula mitral y la válvula tricúspide, muy posterior, entonces va a estar muy encuñada entre estas dos válvulas. Debido a ese encuñamiento, normalmente va a presentar obstrucción en el tracto de salida pulmonar. Normalmente, cuando la LTGA se encuentra en situ solitus atrial, hasta el 50% de los casos van a tener una obstrucción en el tracto de salida ventricular izquierdo, ya sea de forma estenótica o de forma trésica. La estenosis pulmonar aislada, que es poco frecuente, se va a presentar solamente en un quinto de los casos. Normalmente siempre es combinada con una CIB en 4/5 de los casos, o con anomalías de la válvula tricúspide. Entonces, siempre que tengamos una obstrucción en el tracto de salida pulmonar, hay que buscar lesiones asociadas, las ya mencionadas. La obstrucción del tracto de salida puede ser valvular o subvalvular. Lo más frecuente son las mixtas.
Cuando hablamos de una obstrucción causada por la válvula, normalmente es por un número variable de valvas o que las válvulas están fusionadas o engrosadas. Cuando es a nivel subvalvular, la causa más frecuente van a ser que sean membranos y diafragmas fibrosos que se originan de lo que es las válvulas AB o de la válvula pulmonar. También se habla de la obstrucción tuneliforme, que es secundaria a la hipertrofia del septum interventricular y hacia la pared libre, y a la dilatación aneurosmática del tejido fibroso derivado del componente interventricular de la porción membranosa del mismo. Estas son las causas subvalvulares. Las causas subvalvulares están muy estrechamente relacionados también con lo que es el sistema de conducción, debido a que pasan muy anterior y medial a la misma obstrucción. Respecto a las anomalías de la válvula tricúspide, realmente existe una discrepancia entre su incidencia, debido a que en los reportes de autopsias son reportados de forma frecuente. En estos estudios de autopsias, hasta el 90% de los casos suelen presentar algún tipo de anomalía de la válvula tricúspide. Sin embargo, en la vida, solamente un tercio del 90% presentaron algún tipo de repercusión hemodinámica. La insuficiencia tricuspidia de grado variable es un factor pronóstico negativo y es uno de los factores más importantes para la evolución de la enfermedad. Eso lo vamos a ver más adelante. Los 3/4 partes de los casos van a presentar anomalías asociadas con una CIB, es decir, anomalía de la válvula tricúspide con un defecto septal. El defecto más frecuente de la válvula tricúspide va a ser que esté displásica o un desplazamiento apical, como una anomalía de Epstein. También puede haber un engrosamiento de las cuerdas tendinosas de la válvula septal y posterior, y se puede ver el overriding en el escráneo de la válvula tricúspide. Hay que tener en cuenta en la imagen las líneas punteadas izquierdas es la inserción o la posición anatómica habitual de la válvula, y las líneas azules es donde está ubicada o mal implantada la válvula. La diferencia de una anomalía de Epstein es la pared. Normalmente, cuando existe una anomalía de Epstein, la parte atrializada del ventrículo está adelgazada. Y en esta patología en la L-transposición, normalmente la parte mural se encuentra conservado, o sea, el grosor de la pared se encuentra conservado, no hay un adelgazamiento como tal en la parte realizada. Cuando tenemos un overriding o un Strehlen de la válvula tricúspide, este puede predisponer a lo que es la hipoplasia ventricular. También podemos ver una doble vía de entrada del ventrículo izquierdo con una posición incompleta del ventrículo derecho, y el 50% de los casos con doble vía de entrada en overriding están conectados con lo que es el ventrículo izquierdo. Las anomalías de la válvula mitral sí están descritas, nuevamente muy frecuentes en las autopsias, y también es un factor pronóstico negativo. Sin embargo, estas son menos frecuentes que la de la válvula tricúspide. Normalmente es por el número de válvulas también y el aparato subvalvular. Se pueden presentar también la válvula mitral en overriding y en Strehlen, y puede estar asociado con doble vía de salida del ventrículo derecho. Aquí vemos un Strehlen tricúspide y una de la mitral, que básicamente hay un defecto septal, y vemos cómo se implanta una valva del lado contrario a la pared. Dentro de la fisiopatología tenemos en cuenta que los retornos sistémicos de si vena cava superior y vena cava inferior van a llegar a lo que es un atrio derecho. Van a llegar a un atrio derecho. Este atrio derecho, a través de lo que es la válvula mitral, se va a conectar a lo que es un ventrículo morfológicamente izquierdo que se encuentra a la derecha. A su vez, va a conectar con lo que es la arteria pulmonar, se va a oxigenar la sangre y posteriormente va a regresar a lo que es las venas pulmonares en un atrio izquierdo. Este atrio izquierdo se conecta con lo que es la válvula tricúspide anatómica y va
a conectarse con un ventrículo derecho anatómicamente. Posteriormente, posteriormente emerge la aorta. Aquí el ventrículo sistémico va a ser el ventrículo que tiene morfología derecha. Es un ventrículo que normalmente trabaja con volumen y no trabaja con presión. Esto hace que haya alguna disfunción ventricular derecha a lo largo del tiempo. Normalmente esta sobrecarga de presión hace cambios geométricos en su estructura, principalmente concéntricos y después excéntricos, y lo que va a predisponer a una insuficiencia de la válvula, posteriormente a una dilatación del anillo, a una dilatación anular y una mayor insuficiencia de la válvula tricúspide. Es por esto que la disfunción ventricular derecha y la insuficiencia de la válvula tricúspide son muy frecuentes en esta patología. Si no se llega a hacer una corrección, la estancia final pues es la falla cardíaca, como ya habíamos dicho. El cuadro clínico puede ser desde un cuadro totalmente asintomático, sobre todo cuando el paciente no tiene defectos asociados, hasta un paciente que llega totalmente en falla cardíaca, sobre todo cuando presenta un defecto interventricular amplio y que no presenta una obstrucción en el tracto de salida ventricular izquierdo. La clínica va a depender, como ya habíamos dicho, de estos defectos asociados. La cianosis va a ser rara. Cuando se suele presentar es secundario a que presenta una obstrucción del tracto de salida ventricular izquierdo, es decir, a nivel pulmonar. Puede ser una CIB amplia, que está dando repercusión a nivel pulmonar con una enfermedad vascular pulmonar. Normalmente los pacientes presentan un precordio hiperdinámico cuando tienen una CIB amplia, y los soplos que se pueden auscultar prácticamente van a ser los de insuficiencia tricuspidia, los de la CIB y los de la estenosis pulmonar en dado caso que se encuentren. Un hallazgo muy constante en auscultación será el S2 fuerte en el borde superior izquierdo debido al cierre de la válvula aórtica. En la radiografía van a haber también hallazgos inconstantes, van a depender de los defectos asociados. Normalmente puede haber una cardiomegalia variable si se encuentra con sobrecarga de volumen o falla cardíaca. Y podemos ver la convexidad amplia en el borde superior izquierdo del mediastino, que se va a relacionar con una aorta en posición anterior izquierda. Cuando vemos un hipoflujo pulmonar o un flujo pulmonar disminuido, tenemos que pensar que estamos frente a una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, como las que ya habíamos mencionado, y cuando hay una radiografía con hiperflujo, podemos asumir que el paciente presenta una comunicación interventricular amplia. También podemos encontrar datos de hipertensión venosa capilar temprana y van a estar casi siempre relacionados con lo que es la insuficiencia tricuspidia severa. En la imagen que se muestra a su derecha, podemos ver que la aorta se encuentra en evoposición, que son las flechas que están marcadas en la porción superior. Y aquí nuevamente en esta radiografía podemos ver una radiografía que se encuentra con aumento del flujo pulmonar, con una cardiomegalia de grado variable y la convexidad que habíamos comentado, que es secundario a la aorta anterior izquierda. En el electrocardiograma vamos a ver tres situaciones. Primero, determinar el situs atrial, la posición espacial de los ventrículos y el eje eléctrico. Cuando tengamos un situs atrial, vamos a tener normalmente una onda P positiva en D1 con una onda P negativa en ABR. Cuando estemos frente a situs atrial y pensemos que está en dextrocardia, vamos a observar una onda P positivas en precordiales uniculares torácicas derecha o una disminución progresiva de la amplitud del QRS desde B3 hasta B6. Lo contrario va a ocurrir cuando exista levocardia, que normalmente es una onda P, ya sea isoeléctrica o negativa en las precordiales uniculares derechas, o un incremento de la amplitud desde V3 hasta V4 y una disminución de la amplitud en V5 y V6. Tenemos un electro, lo primero que vamos a determinar, como ya habíamos dicho, es el situs atrial. Entonces, si tenemos ondas P positivas en D1, como están aquí con
ondas P negativas en ABR, de ahí ya decimos que está en situs atrial. Vamos a ver posteriormente que en las precordiales unipolares, en B1, B2, la onda P se encuentra negativa. En este momento podemos decir que se encuentra en la levocardia. También podemos observar lo que habíamos comentado, que hay un incremento en la amplitud del QRS desde B3 a B4 y posteriormente en B6 hay una disminución de la amplitud. Entonces, este paciente se encuentra in situ atrial con levocardia. Que son los datos característicos que vamos a observar en un electrocardiograma. ¿Qué pasa cuando está en situs inversus? Cuando está en situs inversus, pues nuevamente es patrón en espejo, va a ser onda P negativa en D1 con onda P positiva en ABR y vamos a asumir que está en dextrocardia cuando la onda P es isoeléctrica o negativa en las derivaciones unipolares y va a estar en levocardia cuando la onda P es positiva en las derivaciones unipolares derechas y en levocardia también cuando hay una disminución progresiva de la amplitud del QRS desde B2 hasta B6. Tenemos que observar que no haya trastorno de la conducción, como es los bloqueos AB, que ya habíamos mencionado. Normalmente se encuentra hasta el 80% de los casos, y otro tipo de bloqueo es el de primer grado. Hay que tener en cuenta lo que ya habíamos dicho de la disposición de los nodos. Y en el ecocardiograma tenemos en cuenta que es la técnica de elección. Va a ser un estudio de rutina para el diagnóstico y el seguimiento. También puede ser en el caso operatorio. El eco transesoférico solamente se va a reservar para la valoración perioperatoria. Y actualmente está tomando mucha importancia el estudio 3D, sobre todo para el análisis anatómico, que puede ser más detallado. En el subcostal podemos ver lo que es una relación aorto-cava, como ven en la imagen superior derecha. También vamos a ver lo que es el retorno venoso sistémico, es decir, el eje de cava, vena cava superior, vena cava inferior, llegando a lo que es el atrio que se encuentra a la derecha. Y en el atrio izquierdo vamos a ver lo que son los retornos venosos pulmonares. En este momento asumimos el situs atrial. Y en esta misma proyección vamos a ver lo que es el septum interatrial. Hay que tener en cuenta que los defectos interatriales no son tan comunes en estos pacientes. Son como el cuarto o quinto defecto asociado. Y aquí en el septum interatrial, en dado caso que lo tenga, es importante sacar el gradiente, un gradiente medio, para ver si es restrictivo o no restrictivo. Posteriormente, en el subcostal 4 cámaras, podemos ver lo que es la alineación del septum interatrial interventricular y la morfología de los ventrículos. Nuevamente, en el subcostal podemos ver lo que es la concordancia ventricular arterial. Y vemos cómo del ventrículo morfológicamente derecho que se encuentra a la izquierda nace un vaso recto que asumimos que es la aorta, y del ventrículo que morfológicamente izquierdo que se encuentra a la derecha, vemos cómo los vasos se bifurcan, asumiendo que es la arteria pulmonar. En el panorámico también podemos ver lo que, en dado caso que haya obstrucción del tracto de salida del ventricular izquierdo, ya hayamos comentado que suele ser un defecto muy asociado, y en esta patología es importante también el gradiente. En la vista apical, o de 4 cámaras, podemos ver lo que es la morfología de válvulas AB y morfología ventricular. ¿Se observa el video? Estar un poco más paciente. No, no se ve el video. Ahora mismo solo nos está... Ok. En el 4 cámaras vamos a ver lo que es la morfología de las válvulas AB. Vamos a ver cómo la válvula mitral se encuentra insercionada. Su inserción es más craneal que la tricúspide. La tricúspide encuentra inserción más apical, y aparte la inserción de los músculos. Habíamos dicho que la válvula tricúspide se insercionaba lo que es hacia el septum,
y lo que es la mitral hacia lo que es la pared libre del ventrículo izquierdo. También tenemos que observar lo que en el cuadro cámara las insuficiencias valvulares, nuevamente AB, y tener un énfasis en lo que es la válvula tricúspide, sobre todo porque presenta anomalías o pueden anomalías tipo Epstein, o pueden presentar una insuficiencia tricuspidia pues importante que puede condicionar a disfunción ventricular. Algo importante es que la presión sistólica de la arteria pulmonar va a estar en base a lo que es la insuficiencia mitral. Hay que tener en cuenta lo que es la función del ventrículo izquierdo, tanto función sistólica como función diastólica, y la función del ventrículo derecho. En la función del ventrículo derecho, nuevamente, es un acortamiento del ventrículo derecho, y el TAPSE también se debe de estimar la función diastólica, que prácticamente sería el tisular. En el eje largo, lo más importante es que vamos a ver los defectos interventriculares y la relación de los vasos. Sobre todo en el eje largo vamos a ver que los vasos emergen en paralelo, la aorta es anterior, la pulmonar es posterior, y podemos también observar obstrucciones. En el eje corto vamos a ver la disposición de los ventrículos y nuevamente lo que es el septum interventricular y sus defectos. Posteriormente vamos a hacer una vista a nivel de lo que son las válvulas, y aquí vamos a determinar la relación que existe entre la aorta y la pulmonar. En esta imagen podemos ver que la aorta es anterior y discretamente hacia la izquierda de lo que es la arteria pulmonar, que es algo característico de la LTGA en situ solitus atrial. Las obstrucciones subaórticas son muy raras, son más frecuentes en lo que son en el tracto de salida ventricular izquierdo, que está en relación con lo que es la pulmonar, y es secundario a lo que habíamos comentado, que es el apuñamiento de la pulmonar entre las dos valvas. El 75% presenta una distribución coronaria concordante con la anatomía ventricular, y el eco transesofágico, pues ya habíamos comentado que va a ser, en dado caso que tengamos una mala ventana torácica o que esté muy limitada, o también en los transoperatorios se puede utilizar. Respecto a los defectos asociados, tenemos que tener en cuenta buscar intencionalmente defectos en septum interventricular, en las proyecciones pues, que ya habíamos visto en la clase de CIB, y la patología de válvula tricúspide, ya sea anomalía tipo Epstein o el Strani de la válvula tricúspide, que vemos cómo se inserciona hacia el lado contrario de lo que es la pared libre del ventrículo de morfología izquierda. Tenemos que ver el grado de insuficiencia tricuspidia que tenga esta válvula y el mecanismo por el cual está produciendo dicha insuficiencia. También tenemos que tener en cuenta lo que es la estenosis pulmonar, que suele ser un defecto asociado frecuente. En este caso tenemos una estenosis pulmonar mixta de componente valvular y subvalvular. Tenemos que obtener también el gradiente. El cateterismo. El cateterismo aquí realmente es un procedimiento que de cierta forma está limitado, es prácticamente para detalles anatómicos que no quedaron claros en los estudios previamente ya mencionados, en dado caso que sospechemos que tengamos hipertensión arterial pulmonar, y la angiografía coronaria en dado caso que se acompañe con una anomalía de las arterias coronarias. En el intervencionismo puede ser en dado caso de fístula bilirrubina para dilatar o poner estenemismos, y en las estenosis pulmonares propiamente valvulares. También se habla acerca de una vez que el paciente tenga bandaje, para observar la anatomía de las ramas, posteriormente al retiro del bandaje o durante el mismo, también puede ser el uso de la angiografía. La resonancia o la tomografía sí es útil, pero en la valoración prequirúrgica de los pacientes, y sobre todo para la función del ventrículo derecho y posteriormente al bandaje de la arteria pulmonar, sobre todo para ver lo que es la masa del ventrículo izquierdo. En fuera de esto, pues realmente sería solamente para detallar la parte anatómica que no se pudo observar en los estudios previos.
podemos ver una angiografía frontal anteposterior que se encuentra el septum interventricular con posición más vertical que la habitual. En la oblicua anterior derecha también podemos ver el septum ventricular, el recto de salida ventrículo izquierdo y el flujo de la mitral. El manejo. Vamos a dividir el manejo médico y el manejo quirúrgico. El manejo médico en aquellos pacientes neonatos que tengan esa patología pueden ser conductodependientes, en dado caso que tengan una obstrucción severa de lo que es el tracto de salida ventricular izquierdo y requerir manejo con lo que es prostaglandinas para que el conducto siga siendo permeable. Dentro de los quirúrgicos podemos tener el procedimiento paliativos y los procedimientos correctivos. El tratamiento médico va a estar destinado básicamente a lo que es la disfunción del ventrículo derecho, que es el ventrículo sistémico, la insuficiencia de cúspide y la circulación sistémica. En esta figura, en esta imagen, podemos ver que cuando estamos frente a un defecto septal grande o una válvula de cúspide displásica que nos proporciona una gran insuficiencia, vamos a ver que va a haber una sobrecarga de lo que es el ventrículo morfológicamente derecho ubicado a la izquierda, va a haber una dilatación del mismo, posteriormente va a haber una remodelación, un cambio geométrico primero concéntrico y después excéntrico, lo cual va a llevar a una dilatación de lo que es el anillo de la tricúspide. Esta dilatación anular va a provocar mayor insuficiencia tricuspidia, una mayor regurgitación y nuevamente se vuelve a hacer un círculo vicioso. Por lo tanto, el tratamiento médico prácticamente está destinado a lo que es la falla cardíaca y la disfunción ventricular derecha. Actualmente los artículos refieren que es muy difícil tratar la disfunción ventricular derecha y los medicamentos que básicamente se inician son los IECA y los ARA2. Más adelante vamos a ver el uso de beta-bloqueadores o la disminución de la mortalidad con el uso de beta-bloqueadores. Hay que controlar las arritmias. Hay que tener en cuenta que estos empiezan a incrementar del 2% de riesgo por año y pueden desarrollar un bloqueo AB. A veces vamos a requerir resincronización del ventrículo derecho cuando presenta disfunción severa del mismo. Y respecto al tratamiento quirúrgico, hay factores que van a impactar sobre la sobrevida de los pacientes, principalmente la insuficiencia tricuspidia y la disfunción ventricular derecha. Estos dos son factores de mal pronóstico para el paciente y cuando presentamos una insuficiencia tricuspidia severa, normalmente esos pacientes alcanzan hasta un 40 o un 50% de mortalidad a los 5 años. Frente a la corrección paliativa, están prácticamente indicados en lo que son los lactantes sintomáticos, principalmente aquellos que presentan, por ejemplo, cianosis, que van a tener una obstrucción del tracto de salida ventricular izquierdo o una atresia pulmonar. En esos pacientes pues van a estar indicados la fístula Blero-Taussig, o también aquellos pacientes que presentan o que van a requerir a futuro una corrección univentricular, como son los ventrículos desbalanceados, de cabalgamiento de la válvula AB. Otra corrección paliativa va a ser el bandaje del tronco de la arteria pulmonar, y se va a realizar en aquellos pacientes que tengan mucho hiperflujo pulmonar secundario a una comunicación interventricular grande, sin obstrucción del tracto de salida ventricular izquierda, y aquellos pacientes que se necesiten entrenar o preparar el ventrículo izquierdo en transposición corregida, sin CIB o defecto septal pequeño con disfunción ventricular y disminución de su masa. Respecto a la cirugía correctiva, vamos a tener dos, que es la cirugía fisiológico clásica, que prácticamente solamente se van a corregir lo que son las anomalías asociadas y se va a mantener el ventrículo derecho y la válvula tricúspide como sistémicos. Aquí normalmente se cierra la comunicación interventricular y se amplía el efecto de salida ventricular izquierdo, ya que estos son los defectos más comunes que se encuentran en la LTGA. Respecto a la cirugía anatómica, es básicamente recolectar el ventrículo izquierdo como ventrículo sistémico y el ventrículo derecho en la circulación pulmonar. Puede ser una operación de Yaten más reconexión atrial. En estos pacientes, en la corrección anatómica, cuando presentan una obstrucción a nivel pulmonar, se debe realizar un doble switch que vamos a ver más adelante y sin obstrucción del tracto de salida ventricular izquierda. Y cuando presentan una obstrucción en el tracto de salida ventricular izquierda, se va a realizar un Rastelli más un Mostert o un CENI. Normalmente se realiza un CENI. En este podemos ver el doble switch arterial. El switch arterial y el switch atrial básicamente se hicieron un intercambio de los que son los troncos y aparte de que a veces un pantalón se
se redistribuyó el flujo a lo que es la válvula sistémica. En estos pacientes el doble switch va a estar indicado en aquellos pacientes que tengan un tracto de salida ventricular izquierdo y un tracto de salida ventricular derecha sin obstrucción, aquellos pacientes que tengan ventrículos balanceados y que tengan un ventrículo morfológicamente izquierdo con una presión del 75% de la presión del ventrículo derecho y una buena función del ventrículo izquierdo, que tengan una anatomía coronaria favorable y que las válvulas AB principalmente no sean estenóticas o insuficientes. En esta imagen podemos ver un switch atrial con un Rastelli más una tunelización de lo que es el ventrículo izquierdo a la aorta. Aquí normalmente en estos pacientes se va a realizar este tipo de cirugía cuando presentan una estenosis o una atresia pulmonar más una CIB. Las complicaciones que podemos observar en el switch atrial va a ser la disfunción sinusal, las taquiarritmias, las taquiarritmias supraventriculares, obstrucciones y fugas de parche. En el switch arterial están las obstrucciones coronarias, incompetencia valvular aórtica y las obstrucciones de la arteria pulmonar. También podemos ver la disfunción ventricular izquierda posterior al procedimiento, el cual es relativamente frecuente y es signo de mal pronóstico. Dentro de el seguimiento a largo plazo de los abordajes quirúrgicos actual, pues realmente es relativamente insuficiente. En algún momento llegan a tener disfunción ventricular, insuficiencia de las válvulas, y esto empeora el estado funcional del paciente. Hay que considerar reparación univentricular en condiciones especiales como son los Scalings, hipoplasia de válvula B, Glenn y Fontan. En estos pacientes con hemimostar más Glenn es desviar el retorno de la vena cava inferior a la válvula tricúspide más un Glenn bidireccional, es el hemimostar más Glenn. Este flujo de diagrama es obtenido de lo que son las guías del AJA del 2016, de lo que es la transposición de grandes arterias congénitamente corregida. Aquí en este flujo de diagrama podemos ver que una vez diagnosticado el paciente se va a clasificar en dos grupos. Los pacientes que tienen defectos asociados no significativos y aquellos pacientes que tienen defectos asociados de forma significativa, es decir, que causan gran repercusión hemodinámica. Cuando no tenemos defectos asociados, lo primero que tenemos que saber o ver es si tenemos un buen ventrículo que se pueda descomprimir, es decir, que se pueda realizar la cirugía. Para esto ya habíamos visto que el ventrículo izquierdo debe tener una presión del 65 al 80% de lo que es la sistémica, debe tener una adecuada masa y una adecuada función sistólica. Si es así, se va a realizar lo que es el doble switch, es decir, atrial arterial, y si en dado caso que el paciente no tenga estas condiciones y necesite un entrenamiento del ventrículo izquierdo, entonces se va a realizar un bandaje de lo que es la arteria pulmonar. Posteriormente se va a seguir ese bandaje y vamos a ver si el ventrículo izquierdo ha ganado las condiciones ya mencionadas, y si las ha ganado, vamos a prepararlo para llevarlo al doble switch. En dado caso que el paciente, a pesar del bandaje, no gane masa, no gane función el ventrículo izquierdo y no lo terminemos de preparar y se encuentre en disfunción o presenta arritmias atriales, entonces básicamente lo que vamos a fortalecer o manejar es la parte médica, que es lo de la falla cardíaca, y hay que ver la oportunidad de que el ventrículo izquierdo se mantenga como ventrículo derecho se mantenga como ventrículo sistémico. Cuando los pacientes tengan defectos significativamente con repercusión hemodinámica, entonces hay que ver si es un defecto interventricular. Primero hay que ver si es restrictivo o si no es restrictivo. Si no es restrictivo y da un gran flujo pulmonar, se puede realizar un bandaje de la arteria pulmonar con el objetivo de disminuir ese flujo pulmonar, y también puede ser para preparar el ventrículo izquierdo en dado caso que lo necesite. Si esto funciona, se puede proceder a lo que es un Senning más Rastelli. En dado caso que el ventrículo, el defecto interatrial sea restrictivo, sea pequeño, ya sea se puede corregir de forma fisiológica y llevárselo solamente a corrección,
o ver si no tiene algún tipo de disfunción ese ventrículo izquierdo y nuevamente llevarnos a la vía del bandaje. Cuando la arteria pulmonar presenta estenosis o atresia, primero hay que ver si la estenosis puede ser, se puede resecar o no se puede llevar a resección. Si en dado caso que sea resecable, pues se va a llevar a la liberación de la obstrucción del ventrículo, del tracto de salida ventricular izquierda, y cuando en estos pacientes no se puede llevar a cirugía, entonces prácticamente lo que le vamos a ofrecer es una fístula sistémico-pulmonar, y hay que ver si este paciente va a lograr una fisiología biventricular o si al final de cuentas nos lo vamos a llevar a un sistema cabopulmonar. Dentro de la revisión que se hizo, estamos con el primer artículo, que va a ser el seguimiento de los pacientes con transposición de grandes arterias congénitamente corregida. En estos pacientes, en este artículo, es un artículo del 2000. Es un artículo que presentó una gran variedad de pacientes. Es uno de los pocos artículos con gran número de pacientes en este tipo. Fueron 182 pacientes y participaron 19 instituciones, que son los que vemos a nuestra mano izquierda. Dentro de los criterios de inclusión, principalmente fueron aquellos pacientes que tuviesen mayor de 18 años en el momento del estudio o en el momento que hayan fallecido del trasplante, que hayan tenido el diagnóstico de la LTGA, que hayan tenido lesiones asociadas ya mencionadas o se hicieron dos clasificaciones o dos grupos. El grupo 1 es LTGA con lesiones asociadas, y el grupo 2 son aquellos pacientes que no tenían lesiones significativamente con repercusión. Entonces, en el primer grupo se incluyeron CIB grandes, que es es el primer defecto, con el 68% de los 132 que se incluyeron en ese grupo. La estenosis pulmonar, que es uno de los tres defectos asociados, y el otro es la insuficiencia tricuspidea de moderada a severa. También se observó anomalía tipo F en el 32%, y lo que menos se observó en este grupo fue lo que es la atresia pulmonar. Aquí en lo que es la estenosis pulmonar hay que tener un paréntesis. Esa estenosis pulmonar fue clasificada a través de lo que es el cateterismo del Doppler, y se estimó a través de lo que es la insuficiencia tricuspidia a través de Doppler, clasificándose en mediana, en pequeña, moderada o severa. En pequeña, estos pacientes no presentaban algún crecimiento, alguna dilatación de lo que es el ventrículo derecho, y la insuficiencia tricuspidia, el YED, era menor de 5 centímetros cuadrados. En la moderada ya presentaba algún crecimiento variable de lo que es el ventrículo derecho, y la insuficiencia tricuspidia se encontraba entre 5 y 8 centímetros. Y en el severo ya presentaba un gran crecimiento y dilatación de lo que es el ventrículo derecho, y la insuficiencia tricuspidia alcanzaba un YED hasta 8 centímetros, más un flujo reverso en sístole de lo que es la vena pulmonar. Cuando se realizaron las angiografías o se clasificó la estenosis pulmonar a través de angiografías, nuevamente se clasificó en leve, moderada y severa. En la leve se observó angiográficamente un ventrículo derecho normal. Y un llenado contrastado del 10 hasta el 25% de lo que es el atrio izquierdo en 1 o 2 latidos. El moderado ya tenía algún tipo de crecimiento ventricular derecho, y el llenado de contraste fue de mayor de 25% en el lado izquierdo, y nuevamente en 2 latidos. Y el severo tenía una gran dilatación, un gran crecimiento del ventrículo derecho, con el segundo grupo es aquel grupo que no presentó lesiones significativas. En estos pacientes, pues realmente son las mismas, pero de forma leve. Dentro de los resultados, se observó
que el primer grupo, aquellos pacientes que presentaban lesiones, es decir, 132, el 51% presentaba clínica de falla cardíaca. El 70% presentaban algún grado de disfunción ventricular derecha y el 82% de este grupo presentaban algún grado de insuficiencia tricuspidia, predominando lo que era moderada severa con el 57%. Respecto a lo que es la insuficiencia aórtica, en este grupo es uno de los pocos artículos que manejan la insuficiencia aórtica con efectos asociados y se observó en el 36% de los pacientes. En el grupo 2, aquellos pacientes que no tenían defectos asociados o eran minúsculos, que fueron en total 50%, solamente desarrollaron 34% falla cardíaca y tenían menor disfunción ventricular derecha, solamente presentaron el 55% de los pacientes, e insuficiencia tricuspidea en el 85% de los pacientes también. La disfunción del ventrículo izquierdo se presentaba solamente en el 7% de los pacientes y en este grupo la insuficiencia aórtica se presentó solamente en el 25% de los pacientes. Cuando se fueron a evaluar lo que es la P significativo, se dieron cuenta que tener defectos asociados tiene un valor significativo para tener una falla cardíaca a larga evolución. Al igual que lo que es arritmias y nada más. Aquellos pacientes que se mantuvieron libres de falla cardíaca, ok. Cuando se hizo el estudio en edad de años, se evaluó desde pacientes desde 0 hasta 80 años en este grupo. La falla cardíaca era más común en el grupo 1 con el 51% y en el grupo 2 con el 34%. A los 45 años, que era como la edad promedio de este estudio, el grupo 2 tenía el 67% de presentar insuficiencia cardíaca versus el grupo 1 que solamente el 25%. Entonces, estos pacientes a libre evolución a los 45 años con defectos asociados, la mayoría de las veces van a caer en falla cardíaca. Libre disfunción del ventrículo derecho de moderada a severa. Va a existir una relación en disfunción del ventrículo derecho respecto a la edad. Entre mayor pase los años y mayor tenga edad del paciente, el ventrículo derecho se va a ir disfuncionado de forma progresiva. Entonces, a los 45 años se observó que el 56% de los casos del grupo 1, es decir, aquellos que tenían defectos importantes, presentaban disfunción de moderada a severa del ventrículo derecho, en comparación al 32% de los casos del grupo 2. Entonces, estos pacientes del grupo 1 son más propensos a tener disfunción de moderada a severa del ventrículo derecho a la larga. Cuando evaluaron lo que es libre de disfunción del ventrículo izquierdo e insuficiencia aórtica, observaron que la disfunción del ventrículo izquierdo en el grupo 1 fue solamente del 25%, en comparación al grupo 2, que solamente representó el 7%. Lo que sí observaron nuevamente, al igual que la disfunción del ventrículo derecho, que tiene una relación muy estricta y un valor significativo en respecto a la edad. A los 45 años, que es la edad promedio de estos grupos, el grupo 1 presentó el 20% y el grupo 2 un 5%. Respecto a la insuficiencia aórtica, que nuevamente les vuelvo a comentar que son uno de los pocos artículos que manejan insuficiencia aórtica, suele ser común en la transposición de grandes arterias. En el grupo 1 se presentaban en el 36% de los casos y en el grupo 2 en el 25% de los casos. Cuando nos vamos a los factores de riesgo para desarrollar falla cardíaca, los que tuvieron un all-right significativo fueron aquellos pacientes que tuvieron una insuficiencia tricuspidia, que tuvieron arritmias, que tuvieron algún tipo de cirugía previa y no fueron trasplantados, que tenían marcapasos, y aquellos pacientes que tuvieron recambio valvulares de la válvula sistémica o algún tipo de valvuloplastías. Si estos pacientes tenían alguno de estas variables, los pacientes tenían mayor riesgo para desarrollar una falla cardíaca a los 45 años.
Hay un artículo, el siguiente artículo es publicado en el 2010, es publicado en el Journal y habla acerca de lo que es la función ventricular en el momento del recambio de la válvula AV sistémica como predictor a largo plazo para la función ventricular. Ok. Ya habíamos tenido antecedentes que Prietos y colaboradores reportaron que la insuficiencia tricuspidia era un factor predictor e independiente de la muerte en la LTGA. También se ha hablado de que hay cortes retrospectivos en el que el 50% de los fallecimientos por falla ventricular presentaban algún grado de insuficiencia tricuspidia. Y bauchenses y colaboradores nuevamente encontraron que el 53% de los adultos referidos de forma tardía ya presentaban una insuficiencia tricuspidia de moderada a severa y algún grado de disfunción ventricular. Los pacientes con reemplazo de la válvula sistémica, es decir, la válvula tricúspide, presentan una sobrevida a los 10 años del 19.5% cuando la fracción de eyección del ventrículo sistémico, es el ventrículo derecho, es menor del 44%. Si esto es cierto, el reemplazo oportuno de la válvula AV sistémica puede preservar la función ventricular y en última instancia va a mejorar los resultados a largo plazo. Es por esto que el objetivo de este artículo fue evaluar la fracción de eyección del ventrículo sistémico, es decir, el ventrículo derecho, en el momento del recambio de la válvula AV sistémica, es decir, la válvula tricúspide, como predictor de la función ventricular después de un año de la cirugía. Aquí se identificaron variables preoperatorias asociadas a supervivencia postoperatoria. La supervivencia fue supervivencia temprana. Entonces, es decir, los primeros 30 días y posteriormente se evaluó la supervivencia tardía al año. La hipótesis aquí fue que los pacientes con recambio valvular con una fracción de eyección del ventrículo sistémico mayor del 40% mantendrán una función ventricular adecuada durante su seguimiento. Dentro de los criterios de inclusión fue que los pacientes tuvieran insuficiencia de la válvula AV sistémica y conocer la fracción de eyección del ventrículo sistémico previo al reemplazo. Dentro de los criterios de exclusión fue la doble vía de salida del BD, Fontan y doble switch. Se hicieron dos grupos de pacientes. Estos fueron los pacientes que tenían una fracción de eyección del ventrículo derecho mayor al 40% y el otro que tenía menor al 40%. Este fue el valor de corte. De los 80 pacientes que tuvieron diagnóstico de una LTGA y fueron identificados para un reemplazo de la válvula AV sistémica, solamente entraron al estudio 62 al inicio. Posteriormente, de estos 62, quedaron solamente 60. De estos, 29 presentaban una fracción de eyección menor del 40% y 31 presentaban una fracción de eyección mayor al 40%. De los 29 pacientes que tenían menor al 40%, dos pacientes no retornaron a la parte quirúrgica, se quedaron solamente con 27 y de los 27 terminaron en el protocolo 19 pacientes. Estos 19 pacientes al año fueron valorados después del evento quirúrgico. En cambio, dentro de los 31 pacientes con una fracción de eyección del 40%, solamente entraron al estudio final 27 pacientes, de los cuales nuevamente se tenía conocimiento al año o fueron valorados al año nuevamente para continuar en el estudio. Dentro de los valores preoperatorios que tuvieron un valor significativo, tenemos primero el sexo, sobre todo los masculinos, y el valor de la fracción de eyección del ventrículo sistémico previo a la cirugía. Estos dos valores tuvieron un valor significativo menor de 0.01. El resto de los valores realmente de los variables no tuvieron un valor significativo. Nuevamente en el preoperatorio no vuelven a tener ningún valor significativo estas variables, excepto la medicación. En la medicación sí se vio el uso de digitálico previo a la cirugía
que tuvo un valor significativo de 0.03. Cuando se fueron a las características operatorias, nuevamente en esta no se observó ningún valor significativo dentro de estas variables que se encuentran en la gráfica. Sin embargo, en el postoperativo sí se encontró un valor significativo. Aquellos pacientes que presentaban una fracción de eyección del ventrículo sistémico mayor al 40% tenían un valor significativo de 0.01. Y otro dato curioso fue el uso de betabloqueadores previo a la cirugía. Dime. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Ah, ok. Del seguimiento posoperatorio, de los 19 pacientes que tuvieron una fracción de eyección menor al 40%, solamente 2%, dos pacientes, es decir, el 10%, mejoró en comparación al estudio preoperatorio. Y los 17 restantes continuaron con la misma disfunción ventricular, que es menor del 40%. De los pacientes que tuvieron fracción de eyección del ventrículo sistémico mayor al 40%, se observó que el 63% mantuvieron una mejoría de esa fracción de eyección. Y 10 pacientes más tarde perdieron o presentaron disfunción del ventrículo sistémico. Cuando se sometieron las variables en un análisis multivariable para ver los predictores a largo plazo o en su seguimiento de lo que es la fracción de eyección del ventrículo sistémico, se dieron cuenta que el mantener o el tener una fracción de eyección del ventrículo sistémico preoperatorio mayor del 40% tenía un valor significativo importante. Cuando este mismo estudio se llevó a lo que es una regresión de univariables, nuevamente se dieron cuenta que los pacientes que habían tenido una fracción de eyección mayor del 40% tenían un valor significativo. Aquí hay que tener en cuenta que también se tomó en cuenta el valor de la presión sistólica del subpulmonar. Esto lo vamos a ver más adelante. Aquellos pacientes, que es lo que les comentaba, que presentaban una presión sistólica mayor a 50, tenían menos supervivencia a los 10 años. En cambio, aquellos pacientes que presentaron una presión sistólica menor de 50 milímetros de mercurio, se observó que a los 10 años presentaban una mayor supervivencia. Entonces, en este estudio, aparte de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, también se tomó como factor pronóstico, factor predictor, lo que es la presión sistólica subpulmonar. En conclusión, en este estudio lo que se intenta es que aquellos pacientes que se llevaron a recambio valvular de la válvula sistémica, que tenían una fracción de eyección mayor al 40%, siguieron conservando una buena función ventricular en comparación a aquellos pacientes
que tenían desde el inicio, antes del recambio, una fracción de eyección menor al 40%. También se encontró que la presión sistólica subpulmonar mayor al 50 es un factor de riesgo para la mortalidad o para el trasplante cardíaco, al igual que lo que es la fracción de eyección del ventrículo sistémico. Entonces, en estos pacientes se debe de considerar antes del recambio valvular el grado de disfunción ventricular que tenga el ventrículo sistémico, ya que no hay mejoría en el seguimiento a largo plazo de 10 años si es menor del 40% y si la presión sistólica es mayor del 50 milímetros de mercurio. En otro artículo, este es un metaanálisis, es del 2006, de la reparación fisiológica versus reparación anatómica. En este estudio se incluyeron todos los estudios publicados de pacientes con TGA, LTGA, que se sometieron a un procedimiento de reparación definitivo, ya sea fisiológica o anatómica. En este estudio hablaron de reparación fisiológica, dejar un ventrículo derecho sistémico y el cierre de los defectos, igual que en la literatura que ya hemos mencionado. Y la reparación anatómica va a ser un ventrículo izquierdo sistémico realizándose un switch atrial, ya sea Mostar Zenning más un switch arterial o ventricular tipo Rastelli. El resultado primario de la incidencia posoperatoria fue la mortalidad. Nuevamente la mortalidad es temprana, menor a los 30 días. Dentro de estos fueron todas las publicaciones incluidas en el estudio. Son publicaciones de 1983 hasta el 2000, el artículo es del 2006. Aquí se tomaron en cuenta en esos artículos la edad en el momento de la corrección, tipo de reparación, presencia de comunicación interventricular, anomalía de la válvula pulmonar tricúspide, si el paciente presentaba arritmias, si el paciente tenía fístulas sistémico-pulmonares previas y si había alguna mortalidad hospitalaria o menor de 30 días posterior a la cirugía. Aquí se dividió el estudio en 3 grupos, los de reparación fisiológica, reparación anatómica tipo Rastelli y reparación anatómica con switch arterial. Se incluyeron 11 estudios, que ya son los que vimos en las diapositivas previas, y en total fueron 124 pacientes, de los cuales 69 se hizo cirugía tipo Rastelli, 25 con switch arterial y 30 con reparación fisiológica. La edad en el momento de reparación es de 0.25 años hasta 55 años. 112 pacientes, que representan el 90%, presentaron defecto ventricular. El 80 pacientes, anomalía de la válvula pulmonar, ya sea estenótica o atrésica, y 53 pacientes, algún tipo de fístula sistémico-pulmonar. La anomalía de la válvula tricúspide, previo a la corrección, fueron 13, y las arritmias previo a la corrección fueron 51. También se dividieron 2 grupos, antes de 1995 y después de 1995, sobre todo las técnicas que se tenían en los diferentes años. 51 pacientes se corrigieron antes de 1995 y 73 pacientes se corrigieron después de 1995. 13 pacientes fallecieron durante la hospitalización, de los cuales 7 tenían reparación fisiológica, 13 reparación anatómica tipo Rastelli y 3 con switch arterial. Es decir, fallecieron menos los que tenían reparación anatómica tipo Rastelli. Dentro de las características incluidas en estos pacientes, tuvieron un valor significativo aquellos pacientes, la edad del paciente en el momento de la reparación, que tuviera anormalidades la válvula pulmonar previo a la cirugía, y aquellos pacientes que antes de la cirugía ya habían tenido alguna fístula. Respecto a los detalles estadísticos multivariables, aquellos pacientes que se le hizo en el modelo normal, que se le hizo Rastelli, presentaron un valor significativo de 0.02, y la era de la cirugía también fue representativa. Aquellos pacientes que se operaron antes del 1995 debido a la técnica que se ocupaba tuvieron mayor riesgo de morir, y aquellos pacientes que se realizó una reparación anatómica de tipo Rastelli tuvieron una mayor supervivencia.
Una variable que se encontró también con valor significativo fue anormalidades de la válvula preoperatoria con un 0.16. Aquellos pacientes que presentaban alguna anomalía de esta válvula eran pacientes que iban a evolucionar desfavorablemente y podían llegar, tenían mayor riesgo a morir. Cuando se hizo la regresión multivariable, nuevamente se dieron cuenta que reparar al paciente anatómicamente con tipo Rastelli se observaba una menor mortalidad temprana y una mayor supervivencia. Nuevamente, al cruzar las multivariables, volvieron a observar la era de la cirugía, que es nuevamente menor de 1995 y mayor de 1995. Dentro de los comentarios que existe, que este artículo describe, es que solamente el 2% de las TGA no van a presentar lesiones asociadas. Y es importante saber que existen reportes de pacientes mayores de 80 años que se dejaron a libre evolución y que presentan buena supervivencia. El principal defecto asociado son, en primer lugar, las comunicaciones interventriculares y posteriormente las anomalías de la válvula pulmonar. Y múltiples estudios han demostrado que a la evolución natural de la enfermedad, el ventrículo derecho, que es el ventrículo sistémico, va a presentar algún grado variable de disfunción frente al ejercicio. Esto es importante porque a veces los estudios se hacen en reposo y el ventrículo derecho no va a presentar datos de disfunción. Entonces, son de los pocos artículos que han demostrado que el ventrículo derecho frente a un ejercicio físico se puede observar la disfunción del mismo. En este metaanálisis son de los metaanálisis más grandes que existen, de 124 pacientes, donde la mayoría de los pacientes, el 56%, tuvo una reparación anatómica tipo Rastelli. Se concluyó que la reparación anatómica con tipo Rastelli es superior al resto respecto a la mortalidad, es decir, tiene menos mortalidad que el resto de las reparaciones. Ellos recomiendan el cierre primero del defecto septal y se debe de realizar con ventriculotomía derecha debido a que va a disminuir por completo la incidencia de bloqueo AB, por lo que habíamos explicado en la parte anatómica de la exposición. La cirugía de Rastelli disminuye mucho la incidencia de desarrollar insuficiencia tricuspidia en el posoperatorio comparada con lo que es la reparación fisiológica. El 56% versus 53% con un valor significativo de 0.01. La importancia que tiene también el Rastelli es que no se manipulen las coronarias y esto va a disminuir el riesgo de estenosis y riesgo en el suicidio arterial. Disminuye el riesgo de la estenosis de las arterias coronarias y es en comparación al suicidio arterial que normalmente al manipularlas presentan una estenosis hasta del 8% de los casos. En la reparación fisiológica del ventrículo derecho, sabemos que pues, soporta toda la circulación sistémica y en algún momento va a desarrollar disfunción ventricular de forma variable. Y la insuficiencia tricuspidia siempre es progresiva. También otra de lo que se encontró es que normalmente el 30% de los pacientes con SWISH van a presentar insuficiencia de la neoaorta. En esta revisión, antes de 1995, que es lo que se había observado en el primer grupo, el 63% de los casos tuvieron una corrección fisiológica. Es por eso que estos pacientes tuvieron una mayor mortalidad en comparación a aquellos que se corrigieron después del 1995, donde ya se realizaba una corrección anatómica. Entonces, en los dos grupos, a diferente tiempo, las correcciones fueron diversas. Entonces, esto es el factor pronóstico de llevarlo cuando se compararon los grupos en diferente tiempo. Sería todo de la clase. Básicamente, en conclusión, antes de hacer un recambio valvular, siempre se debe de observar lo que es la fracción de eyección del ventrículo sistémico, tener en cuenta la presión sistólica subpulmonar, que debe ser menor de 50 milímetros de mercurio, y que los pacientes a libre evolución van a desarrollar siempre insuficiencia tricuspidia de forma progresiva y disfunción ventricular derecha. Los estudios comparativos que mostramos,
la cirugía anatómica tipo Rastelli pues disminuye la mortalidad temprana en comparación a la reparación anatómica. A la reparación fisiológica, perdón. No sé si existe alguna duda, algún comentario por parte de los presentes en la plática. Si no hay más comentarios, pues da por terminada la clase. Muchas gracias por su presencia. Nos vemos por allá.